En el estudio ya está Daniel Radío, que como anunciamos hasta ahora, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, y va a continuar en este periodo como director del IRCA. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, Daniel. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Por están favor, ustedes? ¿Bien? Placer. Bien. Gracias a ti. Dale, qué suerte. Bueno, Daniel, ¿cómo tomaste esta invitación a seguir de alguna manera vinculado desde el gobierno con toda esta temática de las drogas? Siendo además que, obviamente, ¿no? Venís de la coalición multicolor, sos un dirigente del Partido Independiente, quizás a algunos les haya sorprendido, quizás a otros no. ¿Cómo te lo tomaste tú a esta invitación? No sé a quién no le pudo haber sorprendido. Yo todavía no salgo claro, de la sorpresa. Estoy muy sorprendido. Porque pensarlo en abstracto no es normal, ¿no? Claro. Pues además yo no soy un técnico, yo soy un político. Ujú. Y entonces, primero cuando recibí la invitación a conversar, ya quedé bastante sorprendido, y después cuando el planteo concreto, que además no implica necesariamente la misma responsabilidad que yo ya tenía, estuve bastante perplejo, digamos, durante unos días que me tomé para pensar la respuesta. Y bueno, por un lado estoy muy agradecido porque me parece que es una manifestación de confianza del gobierno entrante. Igual está claro que yo sigo siendo integrante del Partido Independiente, ¿no? Sí, sí. Y Pará, eso- una pregunta antes Sí. de entrar en tema para que no nos quede. Pero, ¿puede ser que te demoraste en llegar porque te interceptó un fanático del Partido Independiente? ¿Al edificio? ¿Acá ahora? Viene No del Partido Independiente, una persona ahí que se puso a conversar y que parece que coincidía ahí con mis puntos con de tus vista. planteos. Y antes también de ir a qué está pendiente y otros temas de los que vamos a hablar, te quería preguntar si podrás detallar un poco más con quién dialogaste del gobierno, si hablaste con Pablo Mieres y los demás integrantes del Partido Independiente, en fin, la cocina y cómo Claro. procesaste esa idea, cómo te llegó, cuándo además. Sí, ahora no tengo bien claro cuándo fue, pero ponerle que haya sido hace 15 días más o menos. Recibí un mensaje del doctor Jorge Díaz, diciéndome que quería conversar conmigo. Y ahí yo me ofrecí a ir a donde él dijera, y él dijo, no, yo voy a donde vos estés, y vino a casa. Mira. Y allí me planteó, primero elogió un poco mi trabajo. Después me dijo que se acordó algunas anécdotas que teníamos juntos, tiene muy buena memoria y que se ve que las recordaba, las atesoraba, digamos, las recordaba muy bien de cosas que nos habían pasado juntos, algunos comentarios cuando él era fiscal general y yo era legislador, que habíamos tenido cuando él fue citado alguna vez. Y después me dijo que quería que formara parte del equipo de él, pero no en la Secretaría de Drogas, sino en la directiva del IRCA. Del IRCA. Bien, y enseguida, bueno, más allá del impacto y de tener que procesarlo personalmente y familiarmente, lo que sea, digamos, una decisión que siempre es personal. Y La partidariamente. tuviste que trasladar, digamos, al partido, ¿no? Y ahí cómo fue cómo fue el feedback con el Partido Independiente, con Pablo Mieres en concreto. Sí, con Pablo Mieres fue con quien más lo hablé. Claro. Yo hago política hace 45 años junto con Pablo Mieres. 46, Ambos médicos, aparte. 46. Ambos médicos. No, Pablo no, Pablo es no es médico. médico. Pablo es abogado y sociólogo. Es el hermano sí es médico. Tiene ¿Viste? un hermano médico. Bueno, puede pasar. Sí, Gustavo, que es un fenómeno, Gustavo. La verdad, un crack, Gustavo. Pero Pablo siempre me dio para adelante. Claro. Estas cosas. Y también lo conversé con el presidente del partido, con Omar Rodríguez. Claro. Y bueno, y después lo comuniqué a todo el mundo. Pero es un cargo bien de gestión, no, Sí, no de por político. eso, por Entonces, Sí, a pesar de que yo creo que la intención es que le dé una mirada más política al tema. Por lo Ahí va. Bueno, y eso es lo complicado también, perdón, Rose. Sí, no, tranqui. Que estás en un cargo político, en un gobierno que no es de tu palo, digamos. O sea, vos estás en un partido que es oposición en este caso, pero sin embargo integrás el gobierno.
Y no en un cargo de contralor, en un cargo de gestión. Y eso ahí es como que te moves en un camino. Durmiendo con el enemigo. Sí, estás como en un pretil raro. ¿Cómo lo procesás a eso? Te quería preguntar. Sí, no sé, supongo que voy a tener que generar, primero generar, la primera cosa que es para mí una premisa fundamental es que yo no sé hacer otra cosa que es responder con lealtad a los planteos, ¿no? Eso no sé hacer otra cosa, no sabría hacer otra cosa. La otra cosa es ir generando confianzas mutuas, me parece. También quiero decir que yo, me parece que resisto el archivo en esto, yo acepto que la gente critique mi trabajo, sea de mi partido o de otro, ¿no? Sea de mi coalición o de otro. Y recibí a veces bastantes críticas y siempre las respondí respetuosamente, ¿no? Sí. Y eso pienso que... y no me importa el color del que me critica, porque me parece que en general, y sobre todo los legisladores, tienen derecho a criticarnos a los que gestionamos, ¿no? Daniel, justamente, bueno, hasta se llegó desde algunos partidos, algunos sectores del blancos y el Cabildo Abierto a pedir tu renuncia a la calle, que la calle no lo aceptó. Ya iremos a eso, pero me gustaría hablar un poco de las propuestas y estaba repasando las bases programáticas del Frente que establecen, entre otros puntos, avanzar en las regulaciones de los mercados de alcohol, tabaco y cannabis desde una perspectiva de salud, procurando retrasar las edades de inicio y desestimular el uso de las sustancias. Con respecto a la producción y uso medicinal del cannabis, se implementará de forma cabal y efectiva la ley vigente y demás normativas al acceso al cannabis medicinal y terapéutico, así como su inclusión en las prestaciones de salud. ¿Cómo podrías bajar esta idea a tierra? ¿Qué pensás de ella? O sea, ¿cómo como presidente, director del IRCA, pensás que puede ser? Sí. Yo, el hecho de, en particular, de retrasar la edad de inicio, que a mí me parece lo central de eso, yo estoy muy de acuerdo en eso. Me parece una cosa muy importante. Yo creo que ahí, más que trabajo desde el IRCA, es trabajo desde la Secretaría de Drogas, que nosotros lo hacíamos ya, pero hay que hacerlo mucho más, que es fomentar más y más el involucramiento familiar, que yo creo que es el principal factor de protección en estas cosas, ¿no? Yo sí no creo en el cuco, ¿no? No creo en asustar, pero sí creo que hay que involucrar más y más a las familias, pero no en una lógica de desesperación, sino en una lógica de involucrarse. Involucrarse no quiere decir revisarle los bolsillos a ver si lleva porro, quiere decir tener que ver con todo lo que pasa en la vida, ¿no? Segundo, también hay que involucrar al sistema educativo. Nosotros desde el primer día que entramos en la Secretaría de Drogas coordinamos con las autoridades del CODICEN y creo que hay que seguir haciéndolo. Ahí hay que tener cuidado porque no hay que confundir lo que se demanda a veces con lo que hay que hacer, porque, por ejemplo, hay mucha demanda, por ejemplo, de ir a dar charlas a los estudiantes, a los liceos, esas cosas. Sí, bárbaro, lo haces, pero como tenés más de 500.000 de estudiantes, vos si vas a dar charlas, eso no es escalable, las charlas, no llegás, no incidís para que te saquen la foto y algunos que van a esa reunión digan, ay, qué bien que estuvo. Claro. Pero en realidad yo creo que hay que trabajar sobre todo con los docentes, punto uno. Un laburo más continuo que la charla que queda y te olvidás, ¿no? Además, trabajar mucho con los docentes para que haya docentes referentes en estos temas en los centros de educación. Bien. Y además seguir trabajando en la elaboración de protocolos para que la gente pueda resolver estas cosas sin necesidad de otras instancias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dos muchachos se pelean en el liceo, no hay que acudir a la Secretaría Nacional de Riñas y Disputas. O sea, el centro tiene que saber cómo resuelve esas cosas. Bueno, tener protocolos de actuación en las circunstancias emergentes, ¿no? Quería preguntarte, siguiendo con lo del cargo, si entendés que hay una política de continuidad en cuanto a las drogas en el Uruguay, si es una política de Estado, del gobierno desde que se legaliza o que se empieza a vender, el gobierno de coalición, sin ser por los chisporroteos, Cabildo Abierto, que capaz que no le gustaban algunas políticas de este gobierno, y si va a haber una continuidad también en la política en el próximo gobierno. Una cosa es con respecto a la regulación, otra cosa es con el tema de drogas. Claro. Con respecto a la regulación, sí, la respuesta es sí. Estamos sosteniendo una política de Estado que en general es lo que la población pide, pero cuando se consolida a veces se queja y dice, no, votamos para cambiar, porque ¿cómo no reclamás política de Estado pero después no querés sostenerla, ¿no? Yo creo que, y además Uruguay en esto puede, me parece que pasó la prueba de los cambios de gobierno. Pasa en otros países a veces que tiene unas aproximaciones a esta cuestión de otra mirada respecto a las drogas, pero cambian los gobiernos y se retrocede otra. Uruguay pasó esta prueba.
Y entonces eso me parece muy sano y hay que seguir sosteniéndolo. Sí. Con respecto a las drogas en general, yo creo que no hay un quiebre en el 2013. Uruguay siempre tuvo una mirada distinta con estas cosas. Adela Reta en la década del 70 reivindicaba el autocultivo de marihuana. Jorge Valle fue a la casa de ellos, a los Estados Unidos, a decirle hay que legalizar todas las drogas. Sí. La calle Herrera está diciendo que hay que legalizar las drogas. Es verdad. Lo que pasó durante los gobiernos del Frente, y en particular durante el gobierno de Mujica. Entonces me parece que en esto Uruguay siempre tuvo una mirada distinta. Yo pues, me gusta poner un ejemplo que no lo voy a poner. No, por favor. Póngalo. Ahora nos quedamos con la gana. Sí, ponga. 1974, había Sí. dictadura en el Uruguay, se aprobó la ley de estupefacientes, una dictadura de derecha que nos tocó sufrirla algunos cuantos, reconocía el derecho de las personas a tener una cantidad mínima para uso personal. Bien. Eso es impensable en cualquier país. Sí. Con esa cabeza cuadrada, digamos, había como una puertita de sentido común y de libertad. También. Daniel, te pregunto una cosa que es bastante quizás marketinera, cliquera, pero hablando de esos cucos, mucha gente dice, no, porque el cannabis se tendría que prohibir, es puerta de entrada a otras drogas. Vos, como estudioso del tema, podés decir si es así, si no lo es. No, esa frase encierra tantos errores. Primero, no es puerta de entrada a otras drogas. Es así. El otro día alguien mandaba en otra radio, sí, porque mi hijo empezó con el cannabis y ahora no sé qué. Empezó con el cannabis, antes alcohol no había tomado antes. Claro. ¿Y por qué considera que la puerta de entrada fue el cannabis? Y no, me parece raro eso que se diga. Primero eso. Segundo, suponiendo que fuera verdad esta afirmación, que no lo es, y entonces por lo tanto hay que prohibirlo, ¿qué pasa en los países donde está prohibido? ¿No consumen más cannabis? El consumo de cannabis viene aumentando en todo el mundo, Uruguay incluido. ¿Dónde aumenta más? Donde regulamos aumenta un poco menos que en otros países. Aumenta también, pero aumenta mucho menos. Miren Rosario. Sí. En Chile los estudiantes consumen mucho más cannabis que en Uruguay, medido por encuestas subjetivas, no por el pareciómetro. No por el pareciómetro. Y la otra cosa que se dice también, que hay que desmitificar, es respecto a la percepción de riesgo, que ese es un cliché de algunos que se oponen, que dice que desde que se legalizó no hay percepción de riesgo, porque como se vende en la farmacia y te citan alguna frase que inventaron de algún muchachito que dijo en el liceo, no, es legal porque a mí me dijo mi mamá que... Primera cosa, nadie le dijo, porque no es legal que los muchachos compren. Pero además, la verdad es que no pasa eso. La percepción de riesgo aumentó, venía bajando en caída casi vertical hasta el año 2014. Y desde 2014 la percepción de riesgo se estabilizó y hasta aumentó un poco. Y es lógico, porque de 2014 hablamos mucho más del tema. Pero ahora no lo miremos por lo que yo digo. Pensemos objetivamente, ¿cuándo la gente sabe más mal lo que hace el cannabis? ¿Ahora o hace 40 años? Ahora sabe, entonces no es verdad lo de la percepción. Lo cual no quiere decir que la gente igual no lo use, aunque perciba que es riesgoso, como me pasa a mí, que soy hipertenso y debería comer sin sal, y no lo hago, y hago muy mal. Pero no es verdad que porque yo sepa que estoy asumiendo un riesgo, no lo hago. Me parece que está... Bien. Sí, está Daniel, claro. quería preguntarte cuál es tu utopía a donde querés llegar respecto a las drogas en Uruguay. ¿A qué es lo que apuntás? No, en Uruguay, no sé. Yo siempre pienso que mi gran aporte en estos 5 años, yo creo que más allá de cualquier gestión, ha sido al cambio cultural. Porque lo que yo creo que no hay que hacer es seguir convenciéndose entre convencidos. Y yo he tratado de hablarle a los que no piensan como yo. Pero tenés una frase que dice que la prohibición es como la base del narcotráfico, lo has dicho en varios medios. Sí. La prohibición es la hija, es la madre del narcotráfico. ¿Cuál es la utopía? ¿Acabar la prohibición? Sí, eso seguro, pero no en el Uruguay, en el mundo, claro. Uruguay solo no puede. No tiene que haber prohibición, porque si no hubiera prohibición, cuando no había prohibición, pues yo quiero decir una cosa, la prohibición es un experimento de un siglo. Contemporáneo, sí. Porque la humanidad tiene uso de drogas, testimonios de uso de drogas de hace 6.000 años. Sí. Y un siglo de prohibición, nada más. Entonces cuando te dicen, no vamos a legalizar porque no podemos experimentar, la prohibición es un experimento. Sí, y un experimento que ha dejado un tendal de víctimas, ¿no? Podemos evaluar cómo nos fue con la prohibición, y nos fue muy mal, no funciona en ningún lado. O sea,
todos los problemas Pero que lo estamos teníamos viviendo antes, ahora en Uruguay, ¿no? Como y en el nunca mundo, antes, quizás. y en el mundo. Sí, pero acá estábamos como mirando desde afuera toda esta cuestión de guerras entre bandas narcos, ¿no? Que copan barrios enteros y que ni la policía puede pararlos. Entonces, perdona, ¿las drogas hacen mal para la salud? La respuesta es sí. Sí, claro. ¿Resolvimos alguno de esos problemas con la prohibición? Ninguno. ¿Los agravamos? Sí. Agregamos nuevos problemas. O sea, para resolver los problemas de salud no sirvió. Miremos para antes. ¿Qué pasaba antes de la prohibición? ¿La gente usaba drogas? Sí, por supuesto que usaba drogas. ¿Algunos se enfermaban? Sí. La mayoría no. ¿Resolvimos el problema de los que se enfermaban? No. Y algunos no se enfermaban, porque la otra cosa que quiero decir es que antes o ahora, en el mundo contemporáneo, el 85% del tráfico de drogas o de los usuarios de drogas son personas que no tienen un uso problemático. Eso también hay que decirlo. El 85% por lo menos de los que usan drogas no tienen un uso problemático. O sea, ahí hay un mercado que funciona y que va a funcionar con prohibición o sin prohibición. La cuestión es quién regula ese mercado, si los estados o si el crimen organizado. Bien. Esa es la opción. Daniel, te quería preguntar justamente, vos vas a estar focalizado en el tema del cannabis recreativo de uso personal que está legalizado, digamos. Que una de las quejas frecuentes o de los reclamos que se hacen es justamente, bueno, está en farmacias, pero hay dificultades, sobre todo en el interior, para acceder. Hay un tema con los clubes de autocultivo que han disminuido. No sé, me dirás tú cómo se manejaron las cifras, pero que en definitiva en esa regulación que hay que mejorar para que se llegue a más y sea más democrática la llegada. Los clubes no han disminuido, han aumentado y mucho. Antes había más autocultivadores que socios de clubes, hoy hay más socios de clubes que autocultivadores. Los clubes no paran de aumentar, cada vez hay más. Tenemos un problema, sí, con la accesibilidad. Ahí va. Hay departamentos del interior, no uno, 7 u 8, que no hay ninguna farmacia que venda. Departamentos enteros. Y eso obliga a ir al mercado. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué ocurre eso? Por el sistema financiero. Ahí, en general, nosotros tenemos lista de espera de farmacias hoy. Okay. Cuando yo llegué había 14 farmacias que vendían, hoy hay 40 y tenemos lista de espera. Pero no tenemos suficiente producto. Esa es una primera cosa que nos pasa. Llegó un momento que teníamos suficiente producto, pero cuando introdujimos nuevas variedades que eran apetecibles, otra vez nos escasea el producto. Y cada vez más que introducimos una variedad nueva, nos escasea el producto. Esto lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque llamamos a licitación a nuevas empresas. Bien. Eso fue lo que hicimos ahora. Estamos terminando la licitación. Claro, esto no es automático, porque ahora tenemos que terminar las cuestiones legales y después cultivar y después todo eso. O sea que de aquí a un año vamos a tener suficiente producto, calculo yo. Bien. Y tenemos que tener más farmacias. Ahí inmediatamente que tengamos más productos vamos a tener más farmacias, pero es verdad que hay departamentos que no hay farmacias interesadas. Claro. O bien porque los problemas que se generan con el sistema financiero, o bien porque el dueño de la farmacia le parece que no tiene que vender cannabis. Y cambiar el formato, que es un kiosco en vez de farmacia. Ahí está. Y esa es la otra cosa que tenemos que estudiar y que lo conversaré con las autoridades, que me parece que tendríamos que inventar otros puntos de venta que no necesariamente sean farmacias, ni bocas de venta clandestina. Claro. Claro. Ni que vayan las bocas a los kioscos nuevos. Bueno, justamente, ¿no? Acá Todaraxi, desde el chat, dice: se subestima el alivio económico que genera la venta en la farmacia. Para un adicto, comprar en farmacia significa gastar 50% menos de dinero, que no es poco, ¿no? Creo que iba en línea con lo que estabas diciendo. Daniel, yo quería preguntarte si tenés pensado dentro de los proyectos para estos 5 años fomentar el turismo de marihuana. Que tiene un estigma muy negativo, no entiendo por qué, pero digo... Bueno, pero acá vienen brasileros, que se encuentran contra holandeses, no sé, antes de preguntarte dónde está el bar Facal, te dicen dónde puedo comprar marihuana. Y se encuentran con esa imposibilidad y enseguida tienen que caer en el mercado negro. ¿Sabes qué sospechaba? Que los turistas consumían cannabis. No, está claro. O sea, Luisito Comunica. Los turistas consumen cannabis y entonces es deseable que sea el Estado el que los oriente y no el cuidacoches. Claro. Yo siempre digo eso. Entonces me parece que es mejor que regulemos eso. El problema es que ahí hay una inequidad que está en la norma y que hay que corregirla. Porque en realidad... no solo para los extranjeros, para los uruguayos que viven en el exterior también es un problema. Porque para registrarse hay que dar certificado de domicilio. Igual lo van a conseguir porque van a mentir un domicilio y se lo van a dar el certificado, pero claro. ¿Qué necesidad? ¿No? Y las personas que están en situación de calle no tienen domicilio, ¿cómo hacen eso? Bueno, me parece que todas son esas cosas que hay que corregir. Bueno, pero ni hablar que no se sostiene la inequidad que
porque naciste en Uruguay podés consumir cannabis y si sos turista no podés consumir cannabis, no. Eso me parece una cosa... Bueno, pero ¿se va a corregir eso? Digo, bueno. hay una idea, porque no, sé que es una discusión más profunda, pero sí hay eso, como decía Woloch, ese turismo de cannabis. Hay turistas que ven a Uruguay solamente, no lo conocen por otra cosa, que es como un lugar donde la marihuana se puede comprar en las farmacias. Entonces vienen a eso. En el periodo pasado había redactado un proyecto que no prosperó, pero que habilitaba a los turistas a consumir cannabis. Yo lo que sí no contesto que no es a promover el turismo canábico. No, claro. No, porque no me compete, además, no tiene que ver con lo que yo no es una pienso. competencia. Yo lo que creo que sí hay que resolver la inequidad. Y además me parece que hasta hablar de turismo canábico es como estigmatizante. ¿Por qué? Porque yo voy a Argentina y tomo cerveza y nadie dice que estoy haciendo turismo alcohólico. No, ni que hablar. Sí, o se va a Mendoza a tomar el vino. tema de los vinos, y o sea, si es conocido no por está tal cosa, sí, está bien. Te Las herramientas. quería preguntar, ya estamos quedándonos lamentablemente sin tiempo, capaz que ustedes tienen otras preguntas para trasladarle, pero te quería preguntar, no en casos como los que acabas de mencionar de departamentos donde no hay farmacias, pero ¿por qué crees, hay algún estudio que hay gente que aún teniendo la posibilidad de registrarse como autocultivador en un club canábico o en una farmacia para adquirir el producto, sigue recurriendo al mercado ilegal? Ahí hay muchas razones. La primera es que hay gente que no se quiere registrar. Legítimamente no se quiere registrar. Me parece que es una prueba que le hacemos que no tiene. Segundo, es que nosotros teníamos muchos productos que no le gustan a la gente. O sea, teníamos un cannabis que no pegaba, un cannabis que no tenía... O sea, nos hacíamos trampas al solitario. Dijimos, regulamos el cannabis y después le damos un cannabis que no le gustaba. Y capaz que a alguno le gustaba, pero la mayoría no. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que tenés que tener es variedad. No sé si ustedes me han escuchado, pero yo siempre pongo el ejemplo del vino. Algunas personas tienen una parra en el fondo de la casa y autocultivan. Ponen las uvas adentro de una majuana y hacen su vino. Sin control bromatológico ninguno, toman ese vino y eventualmente se lo dan a la familia y a los vecinos y no pasa nada. Pero la mayoría de la gente no hace eso porque no tiene parra, o porque no tiene fondo, o porque no tiene know-how, o porque no tiene ganas, o porque no tiene tiempo, y entonces se va al súper y se para frente a la góndola y elige la variedad que quiere. Bueno, hagamos eso con el cannabis, que elija la variedad que quiera, no que le demos que no te gusta, si no anda el narco. Que por ahí no es, ¿no? Y que a algunos les llama la atención, también quería preguntarte si es algo a cambiar, que la persona se tenga que registrar por el correo uruguayo y después te que ir a una farmacia, llama un poco la atención, ¿no? Fue lo que se decidió para implementarlo. Siempre las implementaciones cuestan, son difíciles y llevan un proceso de adaptación. Hoy, que ya pasaron más de 10 años desde la creación del IRCA, ¿cómo lo ves? Ya cambió un poquito eso. Ahora ya se pueden registrar en la farmacia también. Bien. Y eso lo fuimos modificando. ¿Y cuál es el problema? Que a veces no da abasto la farmacia. El día que se anuncia, se ven las colas. ven las colas. Que no hay producto, que no tenemos suficiente producto. Eso ¿y crees que hay que inclusive la implementar? última variedad que aprobamos, que fue el Epsilon, ahí tuvimos una polémica interna o discutimos con algunos de los compañeros porque algunos decían, ¿qué hacemos? ¿Lo largamos ahora y se nos va a acabar enseguida o esperamos que tengamos suficiente para largarlo? No, dije, lárguenlo ahora. Y claro, tenían razón los otros, porque lo largás y después se genera la queja. Si no hubiéramos largado, estaba todo el mundo feliz porque nunca lo había probado, pero en esas cosas yo creo que cuando tengamos suficiente producto eso se va a amortiguar un poco. Y tenemos que tener más variedad. Alguien dirá, ¿con más THC? ¿Con más THC o con menos? Tenemos que tener variedad. Tampoco hay que entrar en esa cosa loca y decir, primero les dieron con 5 de THC, después con 10, después con 15 y después van a querer con 50. No, no es así. Porque si yo estoy regulando el cannabis, suponete que el alcohol. El alcohol estaba prohibido y lo voy a regular a partir de hoy. Entonces digo, hasta 7% de alcohol, solo cerveza. Y la gente no está bien hasta aquí. No, que capaz que después quieren tomar alcohol rectificado. No, no es así. No. Claro. Que le guste. Y cada uno, soy cannabis, nunca pite. Pero me doy cuenta que la gente tiene derecho a fumar el que le guste. No se quieren matar, quieren disfrutar. Claro. Bien, Daniel, muchas gracias por este momento. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. No, al contrario. Creo que fue muy esclarecedor. Sí. Totalmente. Y bueno, felicitaciones además también, porque de alguna manera te han reconocido tu trabajo. Vos decías al inicio que quién no se quedó sorprendido por esto, ¿no? Cambia el signo político del gobierno y sin embargo se marca una continuidad en la gestión y pasás a quedarte en un terreno rarísimo, que es, sos parte de la oposición, pero también sos parte del gobierno, ¿no? Muy raro. Estás con una pata en cada lado. Te deseo suerte, a ver cómo te la llevas a esa, porque suerte no va en a estar todos tus fácil. éxitos, como se desea acá. Exacto. Sí. Bueno, y muchas gracias por haber venir, estado Daniel. conversando con Usted, nosotros. muy amable, gracias por la invitación. Gracias. A ti.